Era medianoche, en algún lugar de las gélidas aguas negras del Atlántico Norte, febrero de 1944. Un buque de guerra de la Marina Real Británica se dirigía hacia un submarino alemán sumergido y avanzaba con una lentitud exasperante. Dolorosamente lenta, más lenta que un hombre caminando por la calle. Los oficiales en el puente no dijeron nada. La tripulación contuvo la respiración. Los operadores de las DIC se apretaron los auriculares contra los oídos y escucharon. El submarino que estaba debajo también escuchaba. El sonido de las hélices, el rugido de los motores que siempre delataba a un barco atacante. Pero casi no había nada. Solo el suave zumbido de las corrientes oceánicas y el silencioso tic-tac de una trampa que se estaba preparando. El capitán alemán, en algún lugar de la oscuridad a 60 pies bajo la superficie, creía estar a salvo. Se equivocaba. Lo que él ignoraba, lo que ningún comandante de submarino había comprendido del todo, era que el hombre que lo perseguía llevaba años pensando precisamente en este momento. No en las armas que le había proporcionado su armada, no en las tácticas descritas en los manuales de entrenamiento oficiales, sino en algo de lo que sus superiores se habían reído, algo que habían calificado de poco práctico, algo que un oficial superior había descartado, en una sala de reuniones abarrotada, como una auténtica barbaridad. Esta noche, esa idea descabellada estuvo a punto de hundir 3 submarinos antes del amanecer. Para comprender por qué esto importaba, por qué era tan importante que el pensamiento poco convencional de un solo hombre pudiera cambiar el resultado de toda la Segunda Guerra Mundial, hay que entender cómo era realmente el Atlántico Norte en aquellos años. No como aparece en un mapa, una extensión azul entre continentes, sino como lo vivían, día tras día, los hombres que lo navegaban. Era un campo de exterminio. A finales de 1942, los submarinos alemanes habían hundido más de 1.600 buques mercantes aliados, más de 1.600 embarcaciones cargadas de alimentos, combustible, acero, municiones, repuestos de aviones, suministros médicos, toda la esencia de una guerra que se libraba a miles de kilómetros de distancia. El tonelaje perdido solo en ese año fue asombroso, más de 7,7 millones de toneladas brutas de carga marítima. Para ponerlo en perspectiva, imaginen que todas las fábricas de Gran Bretaña paralizaran su producción durante 6 meses porque las materias primas no llegaban. Imaginen que los soldados en el norte de África se quedaran sin municiones porque los convoys no lograban llegar a su destino. Eso era lo que significaban realmente esas cifras. El almirante Karl Donitz, artífice de la guerra submarina alemana, basó su estrategia en un concepto que denominó Rudeltaktik. Tácticas de manada de lobos. Los submarinos se desplegarían por el Atlántico en largas líneas de patrulla, de cientos de kilómetros de ancho, a la espera. Cuando un submarino avistaba un convoy, avisaba por radio a los demás. La manada de lobos convergería en el objetivo por la noche, emergiendo a la superficie y operando con mayor rapidez que la capacidad de respuesta de los escoltas. Atacarían simultáneamente desde múltiples direcciones, creando el caos y hundiendo tantos barcos como fuera posible antes de sumergirse y desaparecer en las profundidades. Fue devastadoramente eficaz. Los aliados contaban con escoltas. Tenían destructores y corbetas, pequeños buques de guerra rápidos asignados para proteger los convoys. Pero el problema era casi filosófico. Encontrar un submarino sumergido en mar abierto era, en términos prácticos, como intentar encontrar un solo pez en un lago enorme y completamente oscuro, mientras se disparaban. El sistema ASDIC, que los estadounidenses llamaban sonar, enviaba pulsos de sonido bajo el agua y escuchaba el eco. Podía detectar un submarino. Pero el ASDIC tenía un fallo crítico, un fallo tan fundamental que bien podría haber sido diseñado de antemano. Cuando un barco aceleraba hacia un contacto para atacar, como tenía que hacer para cortar la distancia rápidamente, el ruido de sus propias hélices y motores anulaba la señal de retorno del ASDIC. El contacto se perdía. El barco atacante estaba prácticamente a ciegas durante los últimos segundos críticos antes de lanzar las cargas de profundidad. El comandante del submarino lo sabía. Lo supo en el instante en que oyó que un barco aceleraba hacia él. Maniobraría bruscamente, a izquierda o derecha, o sumergiría a mayor profundidad. Y, estadísticamente, al menos la mitad de las veces, las cargas de profundidad explotarían en aguas desiertas. Escaparía, sobreviviría, volvería a la superficie, comunicaría su posición por radio y esperaría al siguiente convoy. La RAF proporcionó cobertura aérea sobre el Atlántico Medio siempre que fue posible. Los bombarderos Liberate de largo alcance cazaban submarinos en la superficie durante el día. Esto ayudó.
La introducción del nuevo radar centimétrico, que los alemanes no podían detectar, ayudó aún más. Pero nada fue suficiente. Las pérdidas de 1942 casi doblegaron a Churchill. Más tarde admitió, en sus memorias, que lo único que realmente lo aterrorizó durante toda la guerra, ni la batalla de Inglaterra, ni la caída de Tobruk, ni el avance alemán en la Unión Soviética, fue la amenaza de los submarinos en el Atlántico, porque sin las líneas de suministro, sin que esos convoys pudieran atravesarlas, la guerra no se podía librar. Gran Bretaña moriría de hambre. Los ejércitos estadounidenses no podrían abastecerse. Toda la empresa se derrumbaría. A principios de 1943, las pérdidas de la flota mercante aliada seguían siendo catastróficas. Tan solo en marzo de ese año, los alemanes hundieron 120 barcos en un solo mes, 627,000 toneladas, el peor mes de toda la guerra para la navegación aliada. Los aliados estaban ganando. La Marina Real necesitaba algo diferente. Algo que realmente funcionara. Lo que tenían era un hombre llamado Frederick John Walker. Y aún no lo sabían. Si tuvieras que diseñar un héroe para esta historia, probablemente no diseñarías a Freddy Walker. No era alto. No era particularmente guapo. No tenía el porte refinado de un oficial formado en Dartmouth destinado a alcanzar el rango de almirante. En 1939, cuando estalló la guerra, tenía 41 años, una edad que muchos consideraban demasiado avanzada para que un oficial naval lograra grandes hazañas. Había dedicado gran parte de su carrera al tipo de trabajo que la Marina consideraba importante pero poco gratificante: entrenamiento antisubmarino, desarrollo de tácticas, la labor minuciosa y poco glamurosa de planificar la guerra submarina, mientras el resto de la Marina se centraba en acorazados y batallas navales. Durante años, intentó que la cúpula naval se tomara más en serio la guerra antisubmarina. Escribió artículos, dirigió ejercicios y argumentó, con tono cortés pero insistente, que la amenaza de los submarinos alemanes se estaba subestimando. Fue ignorado en gran medida. En 1939, cuando la Armada seleccionaba oficiales para los mandos navales, los codiciados mandos de destructores que conllevaban ascensos y reconocimientos, Walker fue descartado, a pesar de su experiencia, a pesar de su pericia. Sus informes de evaluación señalaban que carecía de las habilidades sociales necesarias para los altos mandos navales. Bebía demasiado en las fiestas. Era demasiado informal con sus oficiales subalternos. No sabía jugar a los juegos adecuados. En su lugar, le asignaron un puesto en tierra. Piénsalo por un momento. El oficial que se convertiría en el mayor cazador de submarinos de la Segunda Guerra Mundial, el hombre que, al final de su carrera, sería personalmente responsable del hundimiento o de haber contribuido al hundimiento de más de 20 submarinos alemanes, estaba sentado detrás de un escritorio cuando comenzó la batalla del Atlántico. Fue necesario el desastre de aquellos primeros meses terribles de la guerra, con buques mercantes incendiándose desde Irlanda hasta Terranova, para que Walker asumiera el mando en alta mar. En 1941, a los 43 años, finalmente se le asignó el HMS Stork, un buque de guerra de la clase Balandra, y el mando del 36º Grupo de Escolta. Para los estándares de la época, un balandro no era un mando glamuroso. Era más lento que un destructor, menos potente y menos prestigioso. Era precisamente el tipo de barco que se asignaba a los oficiales con los que el sistema no sabía muy bien qué hacer. Walker zarpó de Liverpool y comenzó a hacer aquello en lo que había estado pensando durante 2 décadas. Comenzó a hundir submarinos. En diciembre de 1941, durante la defensa del convoy HG-76, el grupo de Walker hundió 4 submarinos alemanes en una sola operación. 4. En una época en la que destruir un submarino se consideraba un logro extraordinario, el grupo de Walker destruyó 4 en una sola escolta de convoy. Sus métodos eran poco convencionales, agresivos y, a la vez, efectivos. Fue condecorado con la Orden del Servicio Distinguido con una barra, una distinción otorgada 2 veces por 2 actos distintos de servicio excepcional. Pero Walker no estaba satisfecho. Regresó de aquel convoy y volvió directamente a sus cartas náuticas y sus cálculos. Porque incluso en la victoria, había visto problema. Había presenciado el fracaso de los ataques con cargas de profundidad. Había visto cómo los submarinos se escabullían en esos últimos segundos de ceguera cuando el barco atacante aceleraba y perdía el contacto con el Asdic. Había visto cómo los U-boats sobrevivían a ataques que deberían haberlos destruido. Se sumergían a mayor profundidad, daban la vuelta y escapaban. Estuvo dándole vueltas a ese problema durante mucho tiempo.
Y tenía una razón personal para resolverlo que iba más allá del orgullo profesional, el deber o incluso el patriotismo. Su hijo, Timothy Walker, servía en la Marina Real. Timothy era official de submarinos. Y cada vez que Freddie Walker pensaba en los hombres de esos submarinos alemanes que seguían sobreviviendo, que seguían escapando, que seguían saliendo a la superficie para hundir más barcos, también pensaba en los jóvenes de los buques mercantes que morían en las frías aguas del Atlántico. Pensaba en las familias en Inglaterra que comían raciones cada vez más pequeñas porque la comida no llegaba. Pensaba en los muchachos que no volverían a casa. Esa era su urgencia. Ese era el fuego que impulsaba todo. La respuesta, en el caso de Walker, fue casi insultantemente simple. O al menos, así se vería en retrospectiva. Al principio, cuando la propuso por primera vez en una reunión táctica en Liverpool, la reacción de los demás oficiales fue memorable. El problema, según Walker, era la velocidad. El barco atacante se movía demasiado rápido. Ese era el problema. El operador de las DIC perdió el contacto porque el ruido de su propio barco anuló la señal. Así que la solución era obvia: no moverse rápido, moverse despacio. Tan despacio que el barco atacante apenas hiciera ruido, lo justo para mantener el rumbo, para que la proa siguiera apuntando en la dirección correcta, para acercarse sigilosamente al objetivo sin anunciar su aproximación. Walker lo denominó el ataque insidioso. El concepto requería al menos 2 buques trabajando en conjunto. El primer buque, el buque guía, mantendría el contacto ASDIC. Se mantendría a distancia, conservando una imagen nítida del sonar del submarino que se encontraba debajo, y transmitiría por radio instrucciones precisas al segundo buque, el buque atacante, guiándolo sobre el contacto. El buque atacante se aproximaría a la velocidad más baja posible, apenas 3 nudos, aproximadamente el ritmo de una caminata rápida. A esa velocidad, el ruido de la hélice de motor sería mínimo. Los hidrófonos del submarino, sus dispositivos de escucha subacuática, tendrían dificultades para detectar la aproximación hasta que fuera demasiado tarde para maniobrar y alejarse. Luego, cuando el barco atacante alcanzaba la posición correcta, lanzaba una andanada completa de cargas de profundidad, no 2 o 3 como era práctica común, sino hasta 26 cargas, programadas para explotar a diferentes profundidades, creando una letal cortina de ondas de presión en una amplia zona. El submarino no tendría a dónde ir. Cuando Walker presentó esta idea en una conferencia táctica, la respuesta fue, en el mejor de los casos, escéptica y, en el peor, abiertamente burlona. Los oficiales superiores plantearon objeciones prácticas. ¿Cómo podría un barco mantener un rumbo recto a 3 nudos en condiciones climáticas atlánticas, con olas y viento que lo desviaban de su trayectoria? ¿Cómo podrían 2 barcos, separados por más de 1 milla de agua, coordinarse con la precisión suficiente para que el ataque tuviera éxito? ¿Qué tan confiable era la comunicación por radio entre barcos en condiciones de combate? ¿Y acaso 3 nudos, apenas moviéndose, no eran realmente peligrosos para el barco atacante? En esas condiciones marítimas, a esa velocidad, el barco se balancearía. Sería difícil de controlar y vulnerable. Walker tenía respuestas para todas esas objeciones. Había analizado las matemáticas. Había realizado los cálculos para la corrección de la deriva. Había desarrollado protocolos de señalización para que el buque guía dirigiera al buque atacante mediante un sencillo sistema de cuadrícula. Sabía que podía funcionar porque no había pensado en casi nada más durante 2 años. Le dijeron que primero lo probara en los ejercicios. Y así fue. Y en numerosos ejercicios, el ataque sigiloso funcionó. El buque atacante mantuvo el factor sorpresa. El patrón de cargas de profundidad cubrió un área letal. El submarino simulado siempre fue alcanzado. Walker regresó a la sala de conferencias con los datos de su ejercicio. Algunos de sus colegas cambiaron de opinión. Era difícil rebatir los ejercicios. El segundo grupo de apoyo, un grupo recién formado de 6 balandras diseñado específicamente para operaciones antisubmarinas ofensivas, en lugar de simplemente escoltar convoyes defensivos, quedó bajo el mando de Walker en 1943. Entrenaba a sus tripulaciones sin descanso. Día tras día, en las grises aguas del mar de Irlanda y las aproximaciones occidentales, los barcos de Walker practicaban el ataque sigiloso hasta que se volvía automático, hasta que cada oficial, cada operador de ASDIC y cada tripulación de cargas de profundidad conocía su función con tanta precisión que podía ejecutarse en la oscuridad, en medio de un vendaval del Atlántico Norte, bajo fuego enemigo. Exigía mucho a sus hombres. Él mismo trabajaba aún más. Dormía poco.
Recorría los puentes de sus barcos con una vieja chaqueta de cuero y una gorra desgastada, fumando sin parar, con la mirada fija en el agua. Sus tripulaciones lo adoraban. No porque fuera fácil, no lo era, sino porque sabían que comprendía su trabajo, que había pensado en cada detalle, que sabían que, cuando se enfrentaban al peligro, lo hacían con el hombre mejor preparado de la Marina Real, que había previsto todas las eventualidades. Tenía un gramófono en el puente. Escuchaba a Gilbert y Sullivan durante las largas patrullas. Cuando detectaba un submarino, daba la alarma general y enviaba a su tripulación a sus puestos de combate. A veces, por la radio del puente, sonaba a la caza: iremos a través de los altavoces del barco. Suena a fantasía, pero también era una muestra de absoluta confianza. Walker creía en lo que había construido. Ahora necesitaba la oportunidad de demostrarlo. El invierno de 1944 le brindó esa oportunidad. A principios de febrero de 1944, el segundo grupo de apoyo zarpó de Liverpool. 6 buques, LHMS Starling, L. Buque insignia de Walker, LHMS Wild Goose, LHMS Wren, LHMS Woodpecker, LHMS Kitewhite, LHMS Magpie. Eran navíos elegantes y funcionales, con tripulaciones entrenadas según los exigentes estándares de Walker. Su misión no era escoltar convoys, sino cazar submarinos. Operarían en el Golfo de Vizcaya y las aproximaciones occidentales, las aguas que los submarinos alemanes debían atravesar para llegar a sus estaciones de patrulla en el Atlántico, y localizarían y destruirían submarinos. La patrulla que comenzó en aquellas primeras semanas de febrero de 1944 se convertiría en la operación antisubmarina más extraordinaria de la historia de la guerra naval. El tiempo era espantoso. El Atlántico Norte en febrero no es un entorno propicio. Olas de más de 9 metros, el rocío congelándose en la superestructura, los barcos cabeceando y balanceándose de tal manera que comer sin derramar la comida era todo un logro. Las tripulaciones estaban cansadas, con frío y mareadas por turnos, y el océano se extendía en todas direcciones, vacío, implacable e inmenso. Entonces los operadores de ASDIC oyeron algo. El 19 de febrero de 1944, el grupo de Walker detectó el U-264, un submarino tipo Vic al mando del capitán de corbeta Harry Laux. El ataque sigiloso se ejecutó exactamente como Walker lo había ensayado. El HMS Starling mantuvo el contacto, fijando el submarino mediante sistema ASDIC mientras maniobraba por debajo y transmitiendo las posiciones al HMS Wild Goose con instrucciones de radio precisas. El Wild Goose se acercó a 3 nudos. La tripulación notó la diferencia de inmediato. Esa lentitud extraña e inusual, el barco moviéndose con la tranquila deliberación de algo que sabe que ya ha ganado. Las cargas de profundidad cayeron. 26 cargas, colocadas a diferentes profundidades, crearon un patrón de presión que se extendió por el agua como un puño que se cierra. El U-264 fue destruido. Toda la tripulación falleció. Walker documentó el ataque en su diario con su característica brevedad, y luego ordenó a su grupo que volviera a la casa. 2 días después, el 21 de febrero, encontraron al U-734. El ataque no fue inmediato. El U-734 era astuto, maniobraba con destreza, utilizando las capas profundas de la columna de agua para intentar crear gradientes térmicos que desviaran o dispersaran el ASDIC. Los alemanes no eran víctimas pasivas. Eran marineros profesionales y entrenados que luchaban por sus vidas. Pero Walker lo había previsto. El ataque sigiloso estaba diseñado para arrebatarle al submarino su recurso más importante, el tiempo. El buque guía mantuvo el contacto durante cada maniobra. El buque atacante ajustaba su aproximación una y otra vez, corrigiendo la deriva y los cambios de rumbo del submarino, con la paciencia de un depredador que ya ha rodeado a su presa. El U-734 fue hundido. Murieron 44 hombres. Walker comunicó el resultado y volvió a la casa. Y entonces, en la madrugada del 24 de febrero, en condiciones que la mayoría de los comandantes navales habrían considerado demasiado adversas para las labores antisubmarinas de precisión, el grupo de Walker encontró el U-238. Esta fue la prueba definitiva. El U-238 operaba a mayor profundidad, cerca del límite absoluto de efectividad de las cargas de profundidad de la Segunda Guerra Mundial. Su capitán sabía que el ataque era inminente y estaba haciendo todo correctamente. Velocidad reducida para minimizar el ruido, cambios de rumbo erráticos y permanecía suspendido en una capa de temperatura que degradaba el rendimiento del ASDIC. El operador del ASDIC del Starling se esforzaba al máximo con sus instrumentos,
perdiendo y recuperando contacto, con el rostro ensombrecido por la concentración. Walker observaba. No interfirió con su operador. No exigió resultados que las leyes físicas de la situación no pudieran proporcionar. Esperó, con la paciencia que solo se adquiere con una preparación total, a que el contacto se estabilizara. Cuando lo hizo, dio la orden. El HMS Guailgú se acercaba sigilosamente. 3 nudos. El mar estaba agitado y el barco se balanceaba, mientras el timonel trabajaba sin descanso para mantener el rumbo, corrigiendo los intentos del mar por desviar la proa. En el barco guía, el operador de las DIC anunciaba correcciones de rumbo y distancia cada 30 segundos. En el barco atacante, el oficial de guardia traducía esas correcciones en pequeños ajustes del timón, manteniendo la aproximación con la precisión de un cirujano. Los cargos se registraron a las 3:47 horas. El océano estalló. El agua se elevó en columnas de 30, 40, 50 pies sobre la superficie a medida que las cargas de profundidad detonaban en secuencia, cada onda expansiva recorriendo el casco de cada barco cercano, sintiéndose en las plantas de los pies de la tripulación, en sus pechos. Luego, silencio. Luego, el agua se calmó. Los operadores de las DIC escucharon. Sin contacto. No se perdió el contacto. Ausencia. El tipo de ausencia que en el mar solo tiene un significado. El U-238 había desaparecido. 47 hombres, desaparecidos con él. Trace Submarinos. Una patrulla. Un grupo de barcos. 6 embarcaciones. Operando con las tácticas de un solo hombre. Tácticas que habían sido calificadas de ridículas, poco prácticas, producto de un hombre que había dedicado demasiado tiempo a pensar en un problema que no podía resolverse con elegancia. Resuelto con elegancia. Esa noche, Walker envió una señal al almirantazgo. Era breve, objetiva y con un marcado acento británico. Hemos hundido 3 submarinos en esta patrulla. Como si se tratara de informar de una simple compra. Como si lo imposible se hubiera planeado y ejecutado sin más. De vuelta en el almirantazgo, la señal cayó como un trueno. En la historia operativa de la Batalla del Atlántico, ningún grupo había logrado jamás algo semejante. Hundir un submarino en una patrulla era excepcional. 2 era casi inaudito. 3 en una sola patrulla. 3 submarinos destruidos en ataques coordinados utilizando un conjunto de tácticas que ni siquiera contemplaba la doctrina estándar. Era un resultado que redefine los libros de texto. Y Walker aún no había terminado. Cuando el segundo grupo de apoyo regresó a Liverpool el 8 de marzo, habían hundido 6 submarinos alemanes en una sola patrulla. 6. El total final sería celebrado en periódicos de toda Gran Bretaña. Walker recibió una tercera condecoración en su orden de servicio distinguido. Fue ascendido a capitán. Fue convocado al Palacio de Buckingham para recibir el honor personalmente. Lo aceptó en silencio, dio las gracias al rey y volvió al mar. Los resultados de esas patrullas, y en particular la técnica empleada, causaron gran conmoción en las estructuras de mando naval de ambos bandos. La Marina Real comenzó de inmediato a difundir la metodología de ataque sigiloso de Walker a otros grupos de escolta y apoyo en todo el Atlántico. Se convocó a oficiales de todos los mandos de las aproximaciones occidentales para que recibieran formación en los nuevos procedimientos. El segundo grupo de apoyo se convirtió en una especie de academia flotante, y los oficiales de Walker fueron rotados a otros mandos para difundir la doctrina. Al mismo tiempo, en la oficina de inteligencia de señales de Bletchley Park, los analistas que rastreaban las comunicaciones de la flota de submarinos alemana notaron algo. Los comandantes de los U-Boat en el Atlántico comenzaban a discutir las nuevas tácticas británicas. No comprendían del todo lo que estaba sucediendo. Sabían que los ataques aliados con cargas de profundidad se habían vuelto de alguna manera más precisos, de alguna manera más letales, pero no podían identificar la razón exacta. Los barcos que deberían haberse delatado con ruido llegaban a través de los contactos en silencio. Los patrones de ataque impactaban con una precisión que, para las tripulaciones alemanas, parecía casi sobrenatural. Dönitz ordenó revisiones tácticas. Sus comandantes presentaron informes de los submarinos que sobrevivieron a los ataques, describiendo lo que habían experimentado: ausencia de ruido al acercarse, ausencia de advertencia, cargas de profundidad que llegaban en patrones demasiado amplios y coordinados para evadirlas. Ajustó las contratácticas, ordenando a los submarinos que se sumergieran aún más, que usaran sus señuelos acústicos con mayor agresividad y que maniobraran más rápido cuando sospecharan un contacto. Estos ajustes ayudaron en cierta medida. Pero el problema fundamental,
que el ataque sigiloso de Walker había eliminado la mayor ventaja defensiva del submarino. Su capacidad para oír y predecir un ataque no era algo que pudiera superarse tácticamente. Era un problema físico. La física favorecía al atacante paciente y lento. La primavera de 1944 vio cómo las pérdidas de submarinos alcanzaban niveles catastróficos. En mayo de 1943, Donitz ya había sufrido un duro golpe, el llamado Mayo Negro por los aliados, cuando perdió 41 submarinos en un solo mes y se vio obligado a retirar temporalmente sus grupos de submarinos del Atlántico Norte. Pero ahora, a principios de 1944, la campaña se desmoronaba por completo. La combinación de cobertura aérea, nueva tecnología de radar, patrones de cargas de profundidad mejorados de manera crucial, el ataque insidioso de Walker habían cambiado las reglas del juego de forma irreversible. Los submarinos que antes operaban con una expectativa razonable de supervivencia ahora zarpaban de sus bases francesas en Brest, Saint-Nazaire y Lorient con probabilidades dramáticamente en su contra. La esperanza de vida promedio de un miembro de la tripulación de un submarino en 1944 era 17 patrullas menor que en 1941. La línea de suministro del Atlántico resistió. Freddy Walker falleció el 9 de julio de 1944, a la edad de 48 años. Murió de una hemorragia cerebral en un hospital naval de Liverpool. Estaba agotado, completamente, totalmente, absolutamente agotado. Los oficiales que habían servido con él lo describían como un hombre que había corrido a toda velocidad durante 3 años sin parar. Las noches en vela estudiando las cartas náuticas. Las largas patrullas en condiciones climáticas extremas. El esfuerzo constante de entrenar, planificar, adaptarse, mejorar. El peso de saber que cada día que su grupo pasaba en el mar, en algún lugar del Atlántico, los barcos seguían hundiéndose y los hombres seguían muriendo en las frías aguas. Había soportado ese peso sin quejarse y sin descanso, y al final, el peso lo venció. Fue enterrado con todos los honores militares. Las calles aledañas a la iglesia estaban repletas de marineros. No estaban allí por orden ni obligados a asistir. Acudieron porque querían, porque les había importado, porque comprendían, aunque los periódicos aún no lo explicaran del todo, que aquel hombre tranquilo, poco convencional y socialmente torpe, con la gorra desgastada y el gramófono en el puente, había cambiado el curso de la guerra. El segundo grupo de apoyo disparó una salva de honor a partir de Liverpool para realizar una última patrulla sin él. Al final de la guerra, a Walker y su grupo se les atribuyó la destrucción de entre 20 y 25 submarinos alemanes. Los datos exactos son objeto de debate histórico, ya que en ocasiones varios barcos compartían el mérito de una misma baja, y el caos de la guerra dificultaba la atribución precisa. Sin embargo, ningún comandante de las armadas aliadas se acercó a su récord. Fue el cazador de submarinos más eficaz de la historia de la guerra naval, y lo logró con tácticas que había desarrollado mentalmente durante 2 décadas, a pesar de la resistencia institucional, con la convicción de un hombre que había analizado el problema con tal meticulosidad que sabía que tenía razón incluso cuando todos los demás afirmaban lo contrario. Su ataque sigiloso, una idea descabellada, se convirtió en doctrina estándar de los aliados. Se incorporó a los manuales de entrenamiento. Se enseñó en las escuelas de Estado Mayor Naval de Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá y Australia. Influyó en el desarrollo de las tácticas antisubmarinas durante las 2 décadas siguientes, incluso durante la Guerra Fría, mientras las armadas de ambos lados del telón de acero estudiaban las lecciones de la batalla del Atlántico Norte. El principio fundamental, que la sorpresa y la paciencia vencen a la velocidad y el ruido, se integró en la teoría fundamental de la guerra submarina y nunca la abandonó. La batalla del Atlántico costó finalmente más de 72.200 vidas aliadas. Marineros mercantes, personal naval, aviadores, miles y miles de hombres que se adentraron en ese océano gris e implacable y no regresaron. El servicio de submarinos alemán sufrió pérdidas igualmente devastadoras. De los aproximadamente 40.000 hombres que sirvieron en submarinos durante la guerra, unos 28.000 murieron y 5.000 fueron capturados. La batalla duró más que cualquier otra campaña de la Segunda Guerra Mundial, desde el 1 de septiembre de 1939 hasta el último día de la Guerra Europea en mayo de 1945. 5 años y 8 meses de combate continuo, brutal y de desgaste en el entorno más hostil del planeta. Y fue importante. El resultado de la batalla del Atlántico lo determinó todo. Los ejércitos que lucharon en Normandía estaban equipados y abastecidos gracias a que los convoyes lograron pasar.
Las fábricas que construyeron los aviones que ganaron la guerra aérea sobre Europa funcionaban con materias primas transportadas a través del Atlántico. Los alimentos que permitieron a Gran Bretaña seguir luchando durante 1943 y 1944, la munición, el acero, el combustible. Todo llegó a través de ese océano, en barcos que avanzaban lentamente, sorteando las manadas de lobos que los esperaban, protegidos por hombres en corbetas y balandas que aprendían, día a día, a ser mejores que el enemigo bajo las olas. Cualquiera era uno de esos hombres. El más importante de ellos, si se analiza con detenimiento. En Liverpool hay una estatua suya. Se alza cerca del paseo marítimo, no lejos de los muelles donde atracaban sus barcos tras las patrullas y donde bajaba del puente con su vieja chaqueta de cuero para aceptar las tazas de té que le traía su tripulación. La ciudad, que vio a su grupo zarpar y regresar, le erigió un monumento porque comprendían, a pie de calle, lo que él hacía allí, en la oscuridad. Estaba protegiendo la línea de vida. Lo hacía con paciencia, inteligencia y una tenacidad que se negaba a aceptar que el camino oficial fuera el único válido. Creía que a veces la idea más descabellada era la correcta, que a veces el hombre ignorado y menospreciado, a que se le decía que su enfoque carecía de elegancia, era precisamente quien había resuelto el problema. Lo estaba logrando siendo, como siempre había sido, exactamente el mismo. Y en la gélida oscuridad del Atlántico Norte, a 3 nudos, en silencio, eso resultó ser más que suficiente. Las tripulaciones de los barcos mercantes que cruzaron el Atlántico jamás conocieron a Freddie Walker. Ni siquiera sabían su nombre. Zarpaban en barcos lentos y pesados, cargados de tanques, grano y combustible de aviación, confiando en que alguien, en la oscuridad, acechaba a quienes los acechaban. Cualquiera era ese alguien. La deuda contraída con personas que jamás conoceremos es siempre la más grande. Solo se puede saldar por adelantado. Si esta historia te conmovió, si la negativa de este hombre silencioso a aceptar la derrota te impactó de alguna manera, por favor, tómate un momento para darle me gusta a este video. Puede parecer algo insignificante, pero para un canal que cree que las historias más importantes de la historia suelen ser las menos contadas, cada me gusta es una señal de que este trabajo importa. No cuesta nada, pero significa muchísimo. Y si aún no te has suscrito a Historic el Verificado, este es el tipo de historias que contamos. Historias que no llegaron a los titulares. Historias de personas que, en medio de la historia, la cambiaron. Pulsa el botón de suscripción y únete a esta comunidad. Te prometemos que siempre te ofreceremos contenido que valga la pena. Ahora, cuéntame algo en los comentarios. ¿Hay algún momento en tu vida en el que una idea ridícula resultó ser la correcta? ¿Un enfoque poco convencional que los expertos descartaron hasta que funcionó? Compártelo abajo. Leo todos los comentarios y las historias de esta comunidad siempre me sorprenden. En el próximo episodio de Historia Verificada, hablaremos de una mujer que, durante los días más oscuros de la Guerra del Pacífico, jamás apareció en ningún informe oficial. El ejército estadounidense la ignoró. El ejército japonés desconocía su existencia. Sin embargo, sin ella, una de las batallas más decisivas de toda la guerra podría haber tenido un resultado muy diferente. Próximo episodio. No te lo pierdas. Gracias por estar aquí. De verdad, esta comunidad está formada por personas que creen que la historia merece ser comprendida en profundidad. No solo las victorias, sino también los largos, fríos y difíciles años que la llevaron hasta allí. Ustedes son una de esas personas. Nos vemos la próxima vez.